Bienvenidas y bienvenidos al programa Potencia tu Mente. Hoy estamos con una invitada maravillosa que tuve el placer de conocer hace muy poquito y las traje para poder conversar, conocernos y también darles ciertos tips que nos pueden ayudar en este programa de Potencia tu Mente, donde el bienestar y el propósito se juntan. Paloma, ella es una experta en ciencia en gotas, así que ahí vamos a ir conversando, trabajando para que la puedan ir conociendo. Paloma, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Vale? Muchas gracias por la invitación, estoy súper emocionada. Debo decir que esta es mi primera experiencia en un podcast o en un programa, una entrevista, así que muy contenta de haber conectado contigo también y poder compartir hoy día, hablar acerca de cómo es para una mujer emprender, pero con familia, con hijas, con hijos pequeños. Así que feliz. Sí, eso es lo primero que nos conectó, como desde esta historia donde nos fuimos conociendo y nos dábamos cuenta que conectábamos mucho. Y ahí quiero hacerte esta primera pregunta. ¿Cómo es el trabajar con el propósito tuyo y de otras mujeres estando también criando y estando en esta maternidad constante? Sí, mira, la verdad es que en un principio yo ni siquiera sabía mucho cuál era mi propósito, como que lo tenía muy como desde solamente de la intuición, pero no lo tenía como hecho consciente. Y hace un tiempo lo fui haciendo más consciente, el hecho de que me apasiona mucho enseñar, me apasiona muchísimo empoderar a otras mujeres y encontré un trabajo, que ya te voy a contar cuál es, donde me di cuenta que sí podía ser independiente dentro de mi estructura mental que venía siempre desde el ser empleada y con esta tremenda responsabilidad de ser mamá, de ser esposa, de tener que criar y obviamente cubrir las responsabilidades que en una casa se deben cubrir. Así es que siento que de alguna manera todo ahora está súper conectado con mi propósito como profesional, ¿cierto? Pero también mi propósito como mamá, como esposa, como mujer, en todos los roles que nos toca cumplir. Oye, Paloma, y el propósito es algo que a mí me gusta mucho hablar desde Power Psicología y siento que encontrar el propósito es como un obsequio. No todos sabemos cuál es nuestro propósito y ya el encontrarlo en el fondo como que te ilumina. ¿Te acuerdas de ese momento donde tú dijiste, este es mi propósito, esto es lo que yo quiero trabajar gran parte de mi vida? La verdad es que no siempre tuve esa claridad y creo que es muy importante intentar descubrirlo. Quizás tú podrás saber mucho mejor que yo que el propósito igual puede ir cambiando a lo largo de nuestra Total. vida o en un momento determinado. Pero habían pequeñas luces que a mí me iban mostrando aquello que me apasionaba, siendo parte de un sistema laboral súper tradicional. Mis padres siempre me dijeron que lo único que yo tenía que hacer era estudiar y ser Claro. profesional, trabajar, casarse, viajar, tener hijos, ¿cierto? Como todo lo que, Toda la estructura que nos piden. toda la estructura que siempre nos piden. Pero habían cosas que me fui dando cuenta en mis trabajos que me gustaba. Primero me di cuenta que me gustaba levantar encuentros, como levantar cosas que no existían en un hospital, por ejemplo. Levantar un evento, levantar un Ah, mira. seminario, claro. Me gustaba siempre saber más. Me gustaba aconsejar a mis compañeras y compañeros de trabajo. Después me cambié de trabajo y trabajé en una universidad y ahí ya tuve mucha más como libertad, entre comillas, de levantar seminarios, levantar actividades sociales. Bueno, educaba, siempre era parte de mi trabajo, educar a los estudiantes, enseñarles a los futuros profesionales. Entonces empecé a darme cuenta de que la enseñanza, esta pasión por educar, al mismo tiempo empoderaba a los demás. Claro. Cumplir un rol social también para mí es importantísimo, pero a través del conocimiento, a través de la educación. Entonces como que ahí fue como... Y otra cosa súper loca que me pasó en mi último trabajo tradicional fue que me gustaba salir de Concepción, me Ah, gustaba mira. viajar. Si teníamos que ir a Santiago a una reunión académica, yo feliz, era la primera que estaba ahí. Yo voy. La primera en el aeropuerto, la primera en el avión y todo, porque me gustaba también tener esa libertad para salir de mi zona geográfica.
Y en el trabajo que tengo actualmente, afortunadamente, como que todo se fue dando o también yo tengo más claridad en mi propósito, ¿no? Claro. Y puedo hacer todo eso y mucho más. Entonces, hago mi trabajo, que es un trabajo, pero feliz desde el estar cumpliendo un propósito. Eso. Qué bonito eso, como el conectarse con esa felicidad, hacer lo que nos gusta. Si no hacemos lo que nos gusta, en el fondo nos levantamos más cansados, más agotados. Es como un estrés diario al final. Sí, sí. Y eso pasa mucho. Y también a mí me pasó en su momento. Era como cuando abres la cama así y es como, ay, de Mm, nuevo, lo mismo. ¿Cachai? Como, qué lata que tengo que ir a hacer otra vez lo mismo. Eh, y está bien, uno tiene que trabajar porque hay que trabajar para poder generar ingresos. Pero hay muchas personas que se quedan solamente en eso, en el trabajo para tener ingresos claro, y no eh, necesariamente conectado con su trabajo. Y yo siento que hay mucho por hacer, ¿ah? En realidad yo no digo que no haya que trabajar como empleada. claro. Tú puedes trabajar como empleada, pero ojalá que ese trabajo te permita, de alguna manera, tener estos espacios en los que puedes desarrollarte también desde tu ser. Claro. ¿Cachai? Independiente que trabajes en un banco, en una universidad, en una escuela, en un colegio, que tengas posibilidad, la libertad. Y a veces lo que ocurre es que el sistema tradicional laboral es muy cuadrado, muy no te salgas de aquí, o si brillas mucho, opacas a otras, a Claro. otros y empiezan los problemas. Entonces, Sí, qué importante eso que dices tú, porque al final muchas veces no tenemos la capacidad de cambiarnos de un trabajo o en ese trabajo ya estás bien posicionado, no quieres salir de ahí, pero no eres feliz. Y ahí la invitación es como dices tú, busca los espacios, busca quizás armar nuevos proyectos, hacer cosas que te muevan, que te movilicen, porque siempre van a haber formas donde ese día o ese entorno, ese trabajo que quizás no te movilizan un 100%, tú en el fondo puedes ser ese agente de cambio que generes ese motor en donde digan, en verdad, yo voy a hacer que esto sea distinto, voy a generar que acá el día a día no me mate y como también me salgo de esto, de este cuadrado en el fondo que tenemos al ser dependiente, pero también tomándole ese gustito de, pucha, quizás un 80% del día no soy tan feliz o no estoy tan conectado con mi propósito, pero ya si yo conecto con un 20% ya le gané un 20% en el fondo como a la vida y voy a tener ese 20% donde hago una actividad que quizás me tributa mucho más de este 80%. o también vale a buscarlo fuera del trabajo. Ojo, Mm, porque yo siempre, bueno, ahora trabajo con muchas mujeres y hombres también, pero sobre todo mujeres, que tienen un trabajo tradicional y además trabajan conmigo en mi emprendimiento claro, que ya te contaré. Y no se trata de demonizar el trabajo tradicional tampoco, porque si hay algo que a mí me caracteriza es la responsabilidad, ¿no? En nuestro rol de ser proveedores como papá y mamá, etcétera. Pero si mi trabajo tradicional no me permite, porque a veces puede que no te lo permita, o no me provee ese espacio de desarrollo, entonces yo lo puedo buscar fuera. mm, Pero ¿qué pasa a veces? ¿Qué error cometemos nosotras, sobre todo las mujeres? Es que nos vamos del trabajo a la casa a cumplir el siguiente rol, que es uno de los más total. importantes para nosotras, que Mm, es el ser mamás, ¿cierto? Y no dejamos espacios de desarrollo. Puede ser un hobby, puede ser algo que te conecte con la naturaleza, puede ser un emprendimiento. Entonces también siento de que nos hace mucho falta el trabajar nuestro propio empoderamiento como mujeres desde el sentir y saber qué es lo que yo quiero hacer, qué es lo que a mí me gusta hacer. Por mucho tiempo, la danza ha sido para mí desde mis 13 años una válvula de escape, una mira, forma de gestionarme emocionalmente cuando a los 15, 18, 20 años, cuando estaba en la universidad, tenía, no sé, yo creo que un cuarto de las herramientas emocionales que tengo hoy día, claro. ¿cierto? Entonces, pero yo intuitivamente lo busqué y hasta el día de hoy no lo puedo dejar porque es parte de mí, es parte
de la forma de decirme, Paloma, Es tu momento también, es como ese momento donde tú dices, acá sí. soy, ya dejo de ser mamá, dejo de ser esposa, dejo de ser empresaria, ahora ya me enfoco en mí, me cuido y también cultivas tu cuerpo. Si al final es un trabajo conjunto. Conecto con el arte porque amo el arte, entonces la danza me conecta con el arte y también ahora sumé talleres de cerámica ¡Ay, Gres, qué que lindo! me encanta. No tengo muchas habilidades manuales, digo yo como de, pero me encanta también, me conecta con el aquí y el ahora. Yo creo que eso es importante que tratemos de buscar esos espacios. Sí, total. Mm. Y yo siento que también va a un punto del empoderamiento femenino en términos de cómo también te sacas esa culpa que tenemos como, como de crianza en distintas generaciones. Nosotras conversábamos el otro día, decíamos que Sí. nuestras hijas chiquititas ya van a venir no culposas, pero nosotros aún tenemos esa culpa de llegar a la casa y pucha, no sé, quieres ver una charla, quieres ver un podcast y es como, en verdad tengo que enfocarme en mi casa, en mi hija, en mi esposo, en todo como lo que es el concepto de familia. Y ahí viene la culpa. Si tú vas a estudiar, lo estaré haciendo bien, lo estaré haciendo mal. Y ahí genera todo un tema ansioso en las mujeres que como tú dices, hay que trabajarlo desde el empoderamiento, desde permitirnos esos espacios. Si nos gusta la cerámica, ir ya, aunque tenga a mi chiquitita enferma, mi esposo se preocupará, yo voy a mi tiempo y me enfoco también en mi propia terapia más física y más emocional. Bueno, nosotros cuando nos juntamos el otro día a conversar nos dimos cuenta que ambas habíamos hecho un posgrado Total. con nuestras guaguitas de 1 año. ¿Cómo trabajaste tú, por ejemplo, la culpa en ese instante? Porque igual tu niñita y la mía en ese momento estaban chiquititas. Sí, mira, yo siento que ahí es como, es un tema igual potente, Mm. porque pasa mucho de que quizás uno tiene todas las ganas y toda la motivación, dice, ya, voy a hacer mi posgrado los viernes, los sábados, que ya quitas tiempo como de familia y de alguna forma te empieza a empoderar mentalmente para que no te afecte. Lo hablas con tu familia, lo hablas con tu esposo y ya tienes todo armado, pero llega el día de posgrado, estás en el coffee y te preguntan, ¿con quién se quedó tu hija? Y ahí viene la culpa. Sí, po. Y a mí me pasaba eso, era como que llegaba súper empoderada, como súper concentrada, y era como, oh, ¿y tu hija con quién se quedó? Y yo como, oh, con mi esposo, y eran, no sé, viernes a las 10 de la noche. Entonces, la culpa al final la fui trabajando desde esta conversa como valiente, una conversación sincera, en donde como familia yo le señalé a mi esposo, mira, a mí me encanta estudiar y amo estudiar, llevo muchos años estudiando y desde ahí fue como, quiero hacer un posgrado y necesito tu apoyo y él inmediatamente me apoyó y comenzamos a trabajarlo en familia y desde ahí fue un poco como trabajando la culpa, pero siento que la culpa siempre se me activaba de nuevo cuando habían como comentarios en el fondo del entorno de cómo está tu hija o con quién se quedó. Y eso siento que aún falta como trabajar también desde la tribu en el fondo, desde cómo nosotros como mamá nos acompañamos, nos cuidamos y nos protegemos y no nos juzgamos. O sea, no nos juzgamos porque estamos estudiando un sábado y no estamos yendo, no sé, a clases de ballet con nuestra hija, sino que también somos conscientes, decimos, no, este es mi espacio de cuidado, a mí me gusta, yo lo hago por también un beneficio en el fondo personal y familiar. Totalmente, porque las herramientas que adquiriste tú y que adquirí yo en ese posgrado, finalmente se ven beneficiados no solo uno a nivel profesional, sino que también la Claro. familia, con el impacto que eso tiene. Yo siento que a veces esas pequeñas preguntas como, ¿con quién se quedó tu hija? Mm. Es como, ¿y quién te cuida tu hija? Es como, siento que no sé si es tan positiva esa pregunta, porque hace que uno se cuestione así como, ¡Ah! Claro. Es verdad que no estoy yo con ella. Yo creo muchísimo en la coparentalidad, Mm. en que, bueno, yo tengo la fortuna de que mi marido es súper pro con las niñas. De hecho, yo creo que las niñas disfrutan más de quedarse con él que quedarse conmigo. Pero esa compañía del compañero, digamos, que te diga anda y hazlo bien,
Pero hay muchas mujeres que también en esta misma pregunta se quedan calladas con la culpa, con el dolor, pero tampoco lo conversan. Claro. ¿Te fijas? Es como cuando tú lo empiezas a conversar con otra mujer, mamá dice, "Ah, a mí me pasó lo mismo, no, Sí. mira, yo histérica". Yo me acuerdo que yo me iba a las 10 de la noche porque mis clases del viernes también terminaban a las Ah, 10. Empezaban a las 5 y terminaban a las 10 de la noche. Y yo me iba apurada a la casa de vuelta porque quería alcanzar a ver a mi hija claro. Antes de que despierta. Así durmieras. como mal, porque, soy mala mamá, porque no voy a llegar a acostarla. O sea, toda su vida, si Dios lo permite, voy a estar al lado de ella o de Sí, ellas. No pasa nada si un día no la acuesto yo y la acuesta claro. su papá. ¿Te fijas? Entonces, también algo que me encanta y que lo hablábamos el otro día igual, es que nuestras hijas van a haber crecido viendo a su mamá haciendo otras cosas más allá que solo ser madre. Claro. Porque no es solo, mis hijas no me ven solo ser madre y ser trabajadora, sino que me ven ser esposa y de repente arrancarme con mi marido a algún lado, estar solitos, o que la mamá va a clases de danza o cerámica y me dice, mami, no quiero que salgas hoy día, pero es que la mami va a pasarlo bien. Es como decirlo, la mamá va a Y es un pasarlo, espacio, al final es tu momento. porque ellas van a ser mamás el día de Mm. mañana, o van a ser pareja o esposas el día de mañana, y yo quisiera como lo mismo para ellas, que se sientan mujeres libres, ¿cachai? Independiente del rol que nos toque cumplir. Sí, qué bonito ese concepto, en el fondo, mujeres libres, porque como Total. dices tú, súper power y es súper potente también lo que tú le enseñas a través de tus propios actos. Es como, mira, tú el día de mañana puedes ser mamá, puedes ser esposa, puedes ser amiga, puedes ser un montón de cosas y también puedes estudiar, te puedes ir a viajar, puedes en el fondo estar hasta las 10 de la noche estudiando y no pasa nada, mientras a ti te haga feliz es lo que puedes hacer. Exacto. Y no solo uno le enseña como desde el conocimiento o desde conversaciones, uno le enseña desde los Mm. actos, desde también como tú vives el día a día y ellos van aprendiendo, nos están observando. Y ahí yo creo que también hay un punto súper valioso que ahí me gustaría como preguntarte también cómo lo has vivido tú cuando en este trabajo con bastantes mujeres, porque nosotros tenemos, nosotras tenemos la fortuna de tener como de tener un compañero que nos apoya, pero muchas veces no está ese compañero, no está ese compañero y hay muchas mujeres solas y la verdad es que ahí yo digo, de verdad, que power, de verdad, que motor interno tienes que tener para llevarte toda la carga como emocional de un hijo, llevarte toda la carga también profesional y cómo en el fondo logras hacer también lo que a ti te gusta y conectarlo con tu propósito. Fíjate que eh, trabajo con mujeres así y tienen toda mi admiración, porque no es fácil, no es sencillo. Tienen una fuerza interna increíble. Yo creo que por ahí, cierto, comienza con esta conexión con el propósito otra vez. O sea, el propósito, si alguien no lo sabe, es muy importante. Y no es que uno sea malo o mala, mejor o peor porque no tiene su propósito. No. Pero sí creo que vale mucho la pena o la alegría en realidad de tratar de encontrarlo o ese Sí, ikigai que se llama, que es donde tú realmente te sientes plena, feliz haciendo algo por lo que te pagan. Pero más allá de eso, el propósito siento que es la base. Algo que aprendí en mi formación como coach es que todos necesitamos estar súper conscientes de las redes que tenemos. Siempre, siempre tenemos redes. Y sí. ese es otro problema de la maternidad y de las mujeres, que creemos que estamos solas. Mm. Cuando es muy difícil que estemos solas. Puede que tú estés en una ciudad distinta, solo con tu marido, o si no hay marido y tus hijos, y ahí está realmente sola, ¿cierto? No tienes como en un círculo cercano. Claro, Pero en verdad tenemos familia, aunque sea poquita, amigas, claro. primas, y tenemos que intentar construir una red de acompañamiento, pues, una tribu, como dices tú. Sí. De hecho, mi equipo se llama Tribu Mega Power. ¡Ay, qué lindo Es nombre! una tribu. Siempre he querido que sea una tribu, no solo power, sino que super power, mega power, porque hay mujeres que están que tienen esa realidad. Esas personas tienen que, o saben, esas personas saben, entienden de que
ellas son el motor de cambio. Mm. Porque lo real también es que es muy difícil que alguien venga a sacarte de un estado. Si yo estoy disconforme en mi trabajo, por ejemplo, nadie va a venir a decirme, Totalmente. oye, mira, sal de acá, te recomiendo, yo te sostengo, Claro. yo te mantengo. Bueno, hay personas que tienen esa suerte, pero no era mi caso. Entonces, tuve que yo movilizarme y ver qué mierda le hacía para, Sí. de alguna manera, intentar cambiar esa realidad. Siento que hoy los trabajos digitales o ser freelance o ser independiente, emprender hoy, si bien no es fácil, puede ser un buen camino para la independencia eh, laboral, profesional y financiera. Total. Es un camino, no es algo que ocurra de la noche a la mañana, como yo dejo mi trabajo hoy día, mañana emprendo No. y soy súper feliz y súper responsable. No, es un camino. Pero ese camino es real, existe, se puede, con trabajo, pero se puede lograr. Y ahí, como dices tú, es un trabajo que uno va de alguna forma quemando etapas. Ujú. Es más duro, Mm, es como, sí. como, yo siempre me acuerdo cuando yo decía, no, ahora me quiero independizar, ser más freelance, tener trabajo más freelance, y me decían, va a tener menos tiempo. Y claramente uno tiene menos tiempo porque hace muchas cosas, pero tú en el fondo te vas conectando con lo que a ti te gusta. En el fondo como que tú decides qué es lo que vas haciendo y en ese decidir también vas conectando totalmente con el propósito. Ujú. Y ahí, como tú decías en el inicio, o sea, es vital el ir preguntándose qué es lo que me mueve, qué es lo que me hace feliz. O hay una pregunta que a mí me encanta que es, ¿qué es lo que harías si es que te dicen, hoy día tienes que trabajar en algo que no te voy a pagar nada, pero tienes que trabajar en algo que te haga feliz? ¿Qué es lo que harías en ese día, como ese día gratuito que tuvieras que entregar? Si tú te haces esa pregunta, ahí tú vas a empezar a descubrir qué es lo que te mueve. De hecho, qué lindo eso, porque lo hago bien seguido, fíjate. Ah, mira. Sí, si tengo que dar un taller de bienestar, voy gratis. Porque te conecta, porque tú dices, me Si, encanta esto. si estoy aquí conversando contigo, es porque sé que de alguna manera estoy transmitiendo un mensaje de empoderamiento. Feliz. Se me puede pasar la hora volando. Entro en un estado que en el coaching se llama estado flow, en el cual tú olvidas todo. Olvidas la hora, olvidas el tiempo, olvidas tus problemas y vibras, Mm. pero vibras expansiva, alto. Entonces, poder, y de verdad, puede ser lo que yo hago o desde tu área, donde lo que tú estás haciendo hoy, eso llena muchísimo el corazón y también te hace estar más disponible o enfrentar mejor los desafíos, porque Total. vamos a tener desafíos, lo mismo que tú dices de el tiempo, la gestión del tiempo. Al final, todos tenemos el mismo tiempo, Mm. pero nosotros decidimos, cada uno decide cómo administra su tiempo. Y desde ahí entonces, de nuevo, el empoderamiento de mi tiempo como mujer. Claro. Oye, a mí me pasaba también, me pasa a veces hasta el día de hoy que ni siquiera me hago un espacio, me cuesta darme un espacio para ir a la peluquería o hacerme las uñas. Y chanfle, pero si un hijo se enferma, Todo el resuelve tiempo. rápido, así, Sí. rápido. Entonces, puede parecer algo muy superfluo, pero en el fondo me pongo el ejemplo para referirme a que nosotros tenemos que ser prioridad. Siempre digo lo mismo, si la mamá está bien, si la mujer está bien, la mujer de la casa está bien, Todo está bien. todo lo demás va a Sí. estar bien. Entonces, es súper importante. Vale, ¿y cómo fue para ti igual este salto? Porque hablábamos que tú igual vienes de un mundo corporativo y decidiste emprender. Sí, mira, fue como también bien conectada al propósito. La verdad es que desde mi formación como psicóloga laboral siempre me ha gustado mucho mi trabajo, mucho los distintos trabajos que he tenido, ya más como público o privado, y le he pasado muy bien. Y nunca me cuestioné cómo tener esta libertad o ser más independiente o más freelance. Y, y después todo esto en el fondo como que empieza a tomar sentido cuando ya mi hija empieza a crecer. Hoy día tiene 4 años y me doy cuenta de que me costaba mucho llegar a la una a buscarla al colegio para llevarla al after. Era la mamá que siempre llegaba tarde, era la mamá que siempre se le olvidaba alguna colación, alguna actividad y fue como
pasó un suceso en el trabajo donde ya tenía que tomar la decisión si me iba de nuevo al mundo 100% corporativo o me lanzaba al mundo más del emprendimiento, de la docencia, de Power Psicología, y ahí fue como, quiero trabajar en lo que me gusta, en lo que me apasiona, pero también quiero tener esos tiempos como de cuidado en donde pueda ir a dejar a mi hija tranquila al colegio, de no estar estacionando el auto en doble fila, bajándola, ni siquiera alcanzar a despedirte. Y fue como, lo voy a intentar, como que lo voy a intentar, voy a no lanzarme inmediatamente al mundo corporativo, sino que voy a comenzar en este desafío. Y la verdad es que siento que se fueron dando las cosas, como que cuando ese dicho que es muy, está muy bien dicho, que cuando las cosas tienen que pasar, pasan, Ujú. como que como que tomé la decisión y fueron pasando cosas, fueron llegando oportunidades y yo dije ya, como que se está dando todo, así que no continúo en el mundo corporativo y me voy a este nuevo emprendimiento donde asesoro y trabajo con empresas, con organizaciones que la verdad es que me gusta mucho verlo como del bienestar. Como lo digo mucho del bienestar, de los talentos, de descubrir los talentos, pero trabajarlo como en organizaciones para mí es un obsequio porque siento que puedo impactar en un grupo y hacer que el tiempo que pasemos y que pasen esas personas dentro de la organización pueda ser un poquito más feliz o un poquito con un mayor propósito o que puedan conectar con otros. Entonces siento que puedo impactar a nivel de organización. Y ahí fue donde yo dije, ya, vamos con todo, con Power Psicología, y ahí empecé a hacer talleres, mentoría y comencé con todo este trabajo de la consultoría. ¿Vale? ¿Y tú tu propósito lo tenías claro desde antes o también te costó llegar al propósito? Mira, a mí me pasa en particular que yo siento que como que tuve un obsequio. Cuando estaba en la universidad me conecté como bien en un inicio con la psicología laboral y fui conectando con este propósito de querer acompañar y apoyar en las organizaciones. Entonces siento que lo encontré muy como inicialmente, Ujú. pero después, como tú también decías delante, el propósito también va cambiando. Entonces, después este propósito fue mutando. Cuando yo tuve mis primeros trabajos, me di cuenta que mi propósito era conectar con las personas que tenían mayores dificultades, por ejemplo, de inserción laboral. Entonces, ahí me enfoqué en trabajar con gente en el sector más público. Después me di cuenta que quería impactar a nivel más organizacional en términos de cultura. Me fui al área privada. O sea, como que he ido como mutando, pero siempre como con un propósito como súper claro, pero va mutando como en el área. Y hoy día como desde esta otra perspectiva, donde ya soy mamá y tengo una familia, hay también como que mi propósito también está súper conectado en cuidar, en sostener y en también de alguna forma ser ejemplo de la persona que estoy criando. Entonces, como que el propósito no es uno, sino que Mm. va mutando, pero yo creo que ahí lo importante es que uno se esté preguntando siempre, como, ¿para qué soy buena? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Y qué es lo que yo quiero hacer? Y como dices tú, quizás ir buscando espacios que me permitan ir conectándome con él, Mm. porque quizá hoy día no va a ser mi oportunidad de estar como 100% enfocada en mi propósito trabajando, pero quizás mañana sí. Y ya tenerlo claro, voy a tener como un pasito adelante. Mm. Qué potente, qué power, power psicología, qué power todo lo que dices, porque también darse la oportunidad como ser humano, y acá me salgo un poco del género, Mm, masculino, femenino, darse la posibilidad como ser humano de poder indagar en eso, en uno misma, en uno mismo, como realmente qué es lo que quiero hacer. O sea, la, la vida pasa, los años sí, pasan y de verdad yo creo que somos súper afortunadas. Quizás hay más personas afortunadas escuchándonos o viéndonos porque somos realmente afortunadas de incluso poder vivir un proceso total. de mutación del propósito. Y qué rico, qué afortunadas de poder tener un trabajo o una pasión o un oficio o un hobby, Claro, dependiendo de la energía que tú le quieras poner, que te permite al mismo tiempo desarrollarte en distintos roles. Porque obviamente
cuando nuestros hijos son chiquititos, nos necesitan más. Sí. Luego, a mí me pasa, tengo una hija preadolescente. Nuestras conexiones son más rápidas, más... Ella me necesita, no es que no me necesite, pero cuando uno tiene hijos pequeños tiene que estar encima de los Sí. niños, vigilando Las todo. necesidades tienen que estar cubiertas en todo sentido. Exacto. Entonces, ella ya puede expresarse bien, mi hija de 7 también. Y fíjate que yo no tuve esa posibilidad, no la tuve. Entonces yo realmente admiro cuando llegan mujeres a mí que quieren buscar un emprendimiento, que tienen sus hijos chiquititos, porque decidieron no volver al trabajo, yo las aplaudo de pie por su valentía. Yo en ese momento, la Paloma con hijas de 1, 2, 3 años, ni siquiera se lo cuestionaba, yo era parte del sistema nomás. Me di cuenta tiempo después y tomé acción. Pero si puedes darte cuenta antes, es maravilloso. Sí. Es maravilloso. Es como yo digo, es como poner una cuenta de ahorro, es como una inversión en la vida de otro ser humano. O sea, es una locura. Por lo menos, además, personalmente, mis padres ambos trabajaban y trabajaban muchísimo, muchísimo. A mí nunca me faltó nada, pero trabajaban mucho ellos. Yo crecí en una casa donde había mucho trabajo. Entonces, como hermanos, nosotros como hijos estábamos bastante Acostumbrados. más solos. O sea, es decir, teníamos una persona que nos cuidaba, pero yo decidí a pasar más tiempo en el colegio haciendo actividades extraprogramáticas que en mi casa. Claro. ¿Te fijas? Y los momentos de conexión eran solo los domingos porque mi mamá tenía tenía locales, entonces ella trabajaba el sábado y todo giraba en torno a eso también. Entonces, yo digo que rico hoy que mis hijas por lo menos saben de que la mamá, aunque esté trabajando dentro de la casa, está en la Sí. casa o va a una reu y vuelve. Que la mamá está disponible 100% y afortunadamente su papá también para ir a buscarlas si es que les pasa algo, ir a buscarlas al colegio a cualquier hora. Total. Eso yo no sé, para mí no tiene precio, no tiene precio. Sí, es un obsequio al final. Es un obsequio. Es un obsequio y yo siento que hoy en día también hay trabajos que te lo permiten. Sí. Y ahí quiero como darte el pase de que nos cuentes de Ciencia en Gotas para que nos hable un poquito de todo lo que son los aceites y también cómo las mujeres conectan desde la Ciencia en Gotas para generar todo su emprendimiento o su freelance, según ahí como sea la historia de cada una. Mira, Ciencia en Gotas no se llamaba así. Ah, ¿no? No. Ciencia en Gotas, el nombre de mi marca personal, de mi empresa, también fue una mutación. Mira. Sí. Yo antes, mi cuenta de Instagram, que es Ciencia en Gotas, actualmente, antes se llamaba Reifun Poyen Aromaterapia. Y Reifun Poyen son palabras en mapudungun que significa mezclar con amor. Que en el fondo me sigue representando. De hecho, mi logo nunca lo cambié. El logo sigue siendo el mismo. Mira, el origen. El origen, sí, total. Pero tuve que buscar igual después un nombre. Resonó también en una etapa del emprendimiento en que tenía que buscar otro nombre que resonara más también como conmigo. Claro. Con quién es Paloma, ¿ya? Y que fuera además más fácil de encontrar y de recordar. Pero Ciencia en Gotas o Reifun Poyen nace en plena pandemia, en el año 2020, porque en ese momento yo estaba pasando por un estrés impresionante que yo nunca había sentido, vale. O sea, siempre yo me he considerado una persona súper como controlada, como que el trabajo es trabajo, la casa es la casa y las cosas del trabajo, yo decía, no me van a afectar a mi vida personal. Eso como en el trabajo se crea todo. Claro, eso decía yo. Pero me tocó trabajar full en la universidad en plena pandemia, entonces teníamos todo era online, Sí. las clases, las reuniones de coordinación, todo. Y además nos tocó hacer conversiones de malla curricular, cambiar un poco la forma en que estábamos haciendo las cosas, porque no podíamos ir a trabajar. Claro. Y mi área es el área del laboratorio clínico, donde yo tenía que enseñar a través de hacer cositas, mezclas y Todo lo práctico, Todo o sea, lo cómo se lo práctico, lleva en el fondo a algo online. Fue súper desafiante. Teníamos también desafíos con los estudiantes y sus apoderados. O sea, Mm. no te digo que fue una locura.
Y yo además tomé más trabajo, tomé más clases, porque todo había que hacerlo online, entonces los grupos tenían que ser más chicos, etcétera, etcétera. Y yo tomé más secciones, más trabajo. Y claro, me quemé básicamente. Estaba de las 8 de la mañana sentada en la misma oficinita, una oficinita que tenemos en la casa de 1,5 por 1,5, o sea, chico, hasta las 10 de la noche. Si comía bien, si no comía bien también. Y si comíamos, en la noche era chatarra, entonces engordé y me empezaron a dar crisis como de ansiedad. Y en general, yo no soy una persona que sea muy amante de los fármacos porque también conozco mucho por mi formación profesional. Entonces dije, no, quiero encontrar algo que me permita como hacerlo, o sea, ayudarme de alguna manera, necesitaba ayuda de manera más natural. Y encontré la aromaterapia en un tallercito pequeño y empecé a preparar productos de aromaterapia. Por eso se llama Mezclar con Amor, porque ese fue el Ah, nombre de mis primeros tú productos. partiste como mezclando. Yo, Ah, yo mira. hacía roloncitos, hacía brumas, hacía distintos productos, brumas, spray, aceites de masaje con ricos aromas, pero me pasaba que los aceites que encontraba acá en Concepción no me daban mucha confianza en su calidad. Y como yo soy de laboratorio, la calidad, Analizabas todo. ay, sí, ahí es una cosa así como la calidad es lo más importante. Y por cosas de la vida me aparece la marca con la que yo trabajo, que es doTERRA, y me enamoré de su seriedad en términos de calidad, como que primero me conquistó esa parte, la parte del laboratorio, la parte Mm. científica. Y yo soy súper científica, muy Te dio pragmática. seguridad al final. Y me dio seguridad Sí. para seguir compartiendo con más tranquilidad. Y bueno, y empecé a vender estos aceititos, estas botellitas, y me empezó a ir súper bien, pero estaba en pleno encierro, es decir, yo le tenía que contar a la gente más o menos cómo olía algo. Ah, claro, pues no le Sí. podías entregar Eso, muestras. eso fue muy loco, ¿vale? Porque yo decía, y no, y resulta que vendía. Vendíamos, vendía. La gente, ¿qué me hizo ver eso, vale? Que todo el mundo necesitaba ayuda emocional. Sí. Que mucha gente quería ayudarse de manera natural. Y ahí empecé a entender de que esto podía ser realmente un nicho de desarrollo, de trabajo, y empecé a juntarlo entonces con esto que yo te hablaba del propósito. Empecé a formar un equipo de venta que empezó a crecer cada día más, que requería mi mentoría, Claro. que requería mi enseñanza, mi empoderamiento. Decirle a una persona que estaba recién empezando, tranquila, no te preocupes si no puedes oler un aceite a nadie, porque vas a poder venderlo igual a partir de tu experiencia. ¿Te fijas? Entonces fue súper loco y bueno, ya creo que el año 2022 cambié el nombre a Ciencia en Gotas, pero en el fondo si alguien va a mi Instagram y ve las primeras publicaciones, va a ver Ah, las mira. primeras publicaciones de Rayfon Poyen que yo las guardo ahí con amor porque ha sido parte de mi proceso. Paralelo a esto, mucho trabajo emocional, mucho trabajo personal de la mano de mi psicóloga que amo y adoro y descubrir esto, porque como la aromaterapia también me iba dando luces, yo digo que son como mis luciérnagas en el Mm. camino, un complemento perfecto que también me permite ayudar a otros, ayudarme a mí y poder tener un trabajo desde la libertad, básicamente, y desde la flexibilidad. Yo sí creo que quizás trabajo más que antes como empleada, pero solo el hecho de tener flexibilidad para estar aquí contigo hoy día, por ejemplo, a las 11 12 del día, juntas conversando de nuestras pasiones, de nuestra pasión, de nuestra crianza, de nuestros hijos, y ir en un ratito más a buscarlas, Mm. eso para mí, esa flexibilidad, realmente no tiene precio, no tiene precio. Y además de eso, genero muy mejores ingresos que antes. Así es que, ¿qué puedo decir? Estoy feliz. Y eso también es lo que intento mostrar a mi tribu, a las personas que trabajan conmigo, que sí se puede. Que se puede, se puede, se puede, se puede. Total, total. Y como dices tú, como también esta flexibilidad, este ir descubriendo que también, que quizás no va a partir no vendiendo nada, pero ya ocupando los aceites también va a ser una marca personal que se va a ir moviendo y va a ir generando ventas, va a ir generando movimiento y eso le va a dar confianza. Sí. Al final, cuando uno tiene confianza, es donde ya tú te vas atreviendo a seguir los siguientes pasos. Y es como ya, Mm. ya tengo confianza, esto sé que es de verdad, me da seguridad y desde ahí cómo sigo en este proceso de venta. En el fondo, vale, el ejercicio para mí en ese momento cuando empecé fue súper fácil, fue súper simple en mi cerebro. Fue como, estoy haciendo esto con estos productos que no me dan confianza.
¿Quiero seguir haciéndolo? Sí, pero con productos que sí me den confianza. ¡Pum! Hice un cambio en el producto base, ¿cierto? Después, las personas, al parecer al igual que yo, tienen interés y quieren buscar su bienestar de manera más natural. Entonces yo puedo empoderar a esas personas y les puedo enseñar lo que yo he aprendido, se los enseño. ¡Pum! Otro salto. Y por eso es lindo lo del propósito que no necesariamente tiene que ser un grande al principio, porque cuando yo empecé, ¿vale? Yo lo único que pretendía era que mis aceites se pagaran solitos. Como que yo con lo que vendiera cubriera lo que yo iba comprando. Claro. Con eso yo estaba súper feliz. Y resulta que mi propósito hoy es de otro nivel. Te fijas, como muy más grande. Quiero conocer todo Chile, empoderar mujeres en todo Chile. Entonces, pero partió desde algo base, partió desde de un primer propósito más pequeñito. Así es que eso es maravilloso, nuestra capacidad de evolucionar también en torno a quienes somos, por sobre todo, y después de lo que vamos haciendo en el día a día. Total, y el propósito cambia. Y Sí. el ir descubriéndolo es maravilloso. Es un viaje como bien placentero. Sí. Oye, Paloma, ¿y qué mensaje o qué tips le pudiesen entregar a esas mujeres que nos están escuchando, nos están mirando y tienen dudas si se atreven o no a partir con un pequeño emprendimiento, a buscar ese pequeño propósito o ese motor que quizá hoy día no están encontrando en su trabajo? Bueno, un poco lo que decíamos durante la conversación, ¿cierto? Ya el tener el Pepe Grillo activado ya es algo que uno debiese recoger para empezar a cuestionarse. Intentar buscar en tu trabajo actual espacios para tu desarrollo, desde lo que te hace feliz. Si no está ahí, tercero, buscarlo fuera. En actividades que te gusten, o hobbies, o desarrollar un emprendimiento paralelo. Algo que yo recomiendo mucho, ¿vale? Es empezar. Siempre estamos con que, ay no, pero es que no, después, ¿cuándo? Tal cosa. Mañana hago, mañana lo No, empiezo. mañana, tal, no, el próximo Sí. año, porque este año estoy... No, empieza ya. Hay un lema que yo amo, que lo recojo de una de mis mentoras, que dice, mejor hecho que perfecto. Ah, mira qué bonito. Total. Mejor hecho que perfecto. Va a ser siempre 1000 veces mejor que empieces a accionar a que no lo hagas esperando la perfección. Sí, al final la perfección no existe. No. Eso. Entonces, empezar. Yo nunca voy a recomendarle a alguien como que, ay, renuncia ahora para que emprendas mañana. No, porque sería un poco irresponsable de mi parte. Pero sí uno puede planificarse, así como uno planifica el día. Ah, mira, en la mañana me voy a levantar, después voy a dejar al niño al colegio, después lo voy a buscar, voy a hacer almuerzo, lo voy a buscar, las llevo al fútbol. Uno planifica su día, así Total. planifica tu trayecto de independencia en el tiempo que tú quieras. Porque a veces también está la presión de que, oh, estoy súper mal en mi pega, me quiero ir y me quiero ir ahora. Y tú más te achacas a ti misma porque quieres tomar la decisión ya y quizás no puedes. No, agradece tu trabajo. Tu trabajo es un vehículo y va a ser el vehículo por mientras tú estás construyendo algo paralelo. Esa es mi invitación. Y si alguien puede de plano renunciar y a lo mejor el marido, el esposo, la familia puede sostenerte, genial, hazlo porque no todas las personas tienen la misma suerte. Pero definitivamente empezar algo y empezarlo de cero o con algo avanzado sin importar la perfección. Yo creo que eso es clave. Y también buscar mentoras que hayan recorrido el camino y que hayan tenido éxito. ¿Por qué? Porque si tú te unes a una buena mentora, te arrimas a un buen árbol, vas a ahorrar mucho tiempo de aprendizajes. Igual yo confío plenamente en que cada persona tiene que vivir sus propios aprendizajes. Totalmente. ¿Cierto? Igual que los niños. Sí, Los niños se tienen que caer, los niños se tienen que equivocar. De ahí se sacan experiencias también. Exacto. Pero es mucho mejor en temas de emprendimiento si tú tienes a alguien en quien
aliarte, unirte para que te enseñe cuáles fueron los errores que cometió para que tú no los cometas. Y lo otro y último, son varias cosas, la tribu. Hacer comunidad. Buscar una comunidad de, si por ejemplo, no voy a hablar de mis aceites, pero por ejemplo, si tú quieres aprender a hacer bordados y quieres vender tus bordados, bueno, busca una comunidad de mujeres que hagan bordados o que hayan emprendido haciendo bordados. Y para que tú porque la comunidad nutre. Sí. Uno es parte de una comunidad y nutre a los demás, pero también la comunidad te nutre a ti. Al final es un crecimiento para ambos, tanto para la comunidad como para uno, total. Sí, yo creo que esas son como claves. No tiene por qué todo ser de inmediato o rápido y muy tajante, no. Puede ser amoroso ese tránsito. Qué bonito, Paloma. Agradecerte por este espacio, por esta conversa, por todo lo que fuimos conversando, todos los temas que fueron saliendo y hacerle la invitación a ustedes a que se hagan estas preguntas, que busquen ese propósito. Y quizás no lo van a encontrar hoy, pero lo pueden ir trabajando para encontrarlo el día de mañana e ir buscando esos pequeños momentos, como dice Paloma, en donde sean felices, en donde los nutra, tanto emocionalmente como físicamente, para también llegar más felices a las casas. Y al final, cuando uno la pasa bien, también llega más feliz a la casa y está todo mucho más contento y más armónico. Muchas gracias, Paloma, por el espacio, por la invitación que aceptaste de venir para acá y nos vemos en un próximo programa de Potencia tu Mente. Gracias por la invitación. Nos vemos. Nos vemos.